El mundo cambia cuando lo observamos inmóvil. En ese instante, breve, invisible, apenas mensurable, algo se dobla en el espacio entre lo que vemos y lo que somos. Un pájaro se congela, los sonidos se difuminan, e incluso el tiempo parece doblarse, como esperando el siguiente aliento para decidir qué sucederá después. Hay un poder oculto en el simple acto de ser, y nace cuando el impulso de reaccionar da paso a la claridad de la observación. Vivimos como hipnotizados por la prisa, convencidos de que todo depende de la velocidad de nuestras acciones. Nos apresuramos, reaccionamos, buscamos el siguiente paso antes de que el suelo ceda bajo nuestros pies. Y en esta prisa, olvidamos lo que sostiene el movimiento, el momento de quietud entre dos pensamientos, el espacio donde la realidad se reorganiza antes de nacer. Porque el universo no responde a la fuerza, sino a la concentración. Y cuando la concentración se estabiliza, el mundo entero se tambalea. La paradoja es esta: cuanto más intentamos controlar lo que vemos, menos lo vemos tal como es. Es como tocar la superficie de un lago. Cada gesto crea distorsión, cada intento de capturar la imagen solo la destruye. Pero si nos quedamos quietos y nos permitimos simplemente observar, el reflejo regresa. Claro, real. Y de repente, algo se revela, no fuera, sino dentro del campo visual del espectador. La quietud no es la ausencia de acción. Es la fuente de toda acción verdadera. En el corazón de la quietud, las probabilidades se reescriben, el azar se domina y lo imposible encuentra su lugar. Pero pocos pueden soportar el momento en que nada parece suceder, pues el ego teme al vacío. Anhela ruido, movimiento y pruebas. Pero el campo permanece imperturbable ante el esfuerzo, responde a la coherencia. Y cuando surge esta coherencia, cuando el observador se alinea con lo que observa, la realidad cede. Las puertas se abren espontáneamente, las coincidencias dejan de ser coincidencias y la vida comienza a responder con una precisión casi imposible de explicar. Lo que antes era caos se convierte en patrón, lo esperado se convierte en sincronicidad. En ese instante, entre el sonido y el silencio, entre mirar y pensar, se revela la paradoja: el mundo no cambia cuando lo fuerzas, cambia cuando lo percibes con la suficiente claridad como para dejar que suceda por sí solo. ¿Has notado alguna vez cómo, cuando nos esforzamos demasiado por controlarlo todo, todo parece escabullirse? Las conversaciones se estancan, los planes se desmoronan, las personas se distancian, y cuanto más nos esforzamos porque todo funcione, más se desmorona. Es como intentar contener el agua con las manos abiertas: cuanta más fuerza ejercemos, más rápido fluye. Y aún así, persistimos, perseveramos, como si el secreto de la vida residiera en la acción, en la reflexión, en correr. ¿Y si lo que falta no es intensidad, sino calma? La paradoja del observador no es una teoría distante. Ocurre aquí, ahora, dentro de ti. Es el instante en que tu corazón se acelera y tu mente intenta anticipar lo que está a punto de suceder, pero algo dentro de ti te susurra que te detengas. Tu cuerpo exige una pausa, mientras que el mundo exige prisa. En este punto, surge un dilema invisible: seguir intentando controlar el flujo o confiar en el espacio entre acciones. La mayoría de la gente no se da cuenta, pero es precisamente en este intervalo donde emerge el campo. La quietud no es el fin del movimiento, es donde el movimiento comienza a obedecer. Cuando observa sin juzgar, la textura de las cosas cambia. Situaciones que parecían amenazantes se suavizan. Respuestas que no llegaban empiezan a formarse de forma natural y sin esfuerzo. La vida no te ignora, solo espera a que dejes de gritar para poder susurrar. El universo no habla en voz alta. Se comunica en la frecuencia del silencio. Y por eso tanta gente elige quedarse aquí después de cada revelación, porque cada palabra pronunciada en este estado recuerda algo que el cuerpo ya sabía, pero la mente ha olvidado. La presencia es una fuerza sutil. No conquista, sino que magnetiza. No compite, sino que atrae. En cuanto la visión se aclara lo suficiente, el caos se reorganiza. Nada parece forzado, todo encaja. El tiempo pierde su linealidad y se vuelve maleable, como si el momento presente se expandiera, absorbiendo el pasado y el futuro. En esta expansión, la paradoja empieza a emerger con claridad. El observador transforma el mundo no actuando sobre él, sino alterando su percepción. Y quizás por eso algunas personas parecen vivir en armonía, no por suerte, sino porque han aprendido a guardar silencio en el momento oportuno. Han comprendido que el poder no reside en el ruido, sino en escuchar. Y cuando el ruido del mundo se acalla, lo imposible empieza a suceder. Algo ocurrirá, no externamente, sino en lo que observas. Pero en algún momento, este silencio se convierte en una prueba de resistencia. Deja de ser un refugio para convertirse en un espejo. Refleja todo lo que estaba oculto: el miedo a perder el control, la necesidad de respuestas,
la ansiedad de quienes siempre han creído que la valentía reside en la acción. Entonces la paradoja se revela en su forma más pura. Cuanto más se intenta mantener la calma, más caos interior se instala. El cuerpo quiere correr, la mente quiere resolver problemas, el corazón quiere comprender. Y el universo solo exige una cosa: observar. Observar no es fácil. Significa soportar el peso del propio pensamiento sin intentar corregirlo. Significa presenciar una tormenta interior sin refugiarse en viejas certezas. La mente anhela movimiento, ruido, cualquier distracción que le impida encontrar su centro. Pero el campo no responde al miedo, solo cambia cuando el observador se rinde. El poder no reside en extinguir la oscuridad, sino en permanecer en ella sin perderse. Este momento es extrañamente hermoso. El tiempo parece distorsionarse, la respiración se detiene y sientes como si caminaras a través de algo invisible. El mundo exterior permanece inalterado, pasan coches, se oyen voces, el tic-tac de los relojes, pero en el interior, un terremoto silencioso ruge. Este es el momento en que el viejo patrón intenta sobrevivir, aferrándose a lo que queda de lo familiar. E incluso sin saber qué viene, sientes que no hay vuelta atrás. La paradoja del observador es esta: el universo no se dobla por estar constreñido, sino porque es observado. Se reorganiza ante la conciencia que no busca dominarlo. El silencio se convierte en magnetismo. El silencio se convierte en una orden. Pero antes de alcanzar esta claridad, hay que superar el punto ciego, el espacio donde se disuelve toda falsedad. Y este punto ciego no te avisa cuando se presenta. Aparece como un profundo cansancio, un vacío en el corazón de la búsqueda, una sensación de pérdida incluso cuando no se ha arrebatado nada. Este es el momento en que el campo pone a prueba tu dedicación. Si te resistes, el mundo permanece opaco. Pero si persistes, algo cambia, no de forma explosiva, sino como una luz que se enciende lentamente, transformando la oscuridad en comprensión. Tras este silencio, algo se mueve. Algo que aún no se ha manifestado, pero que ya está entrando. Y entonces, justo cuando el silencio parece romperse, algo más sucede. Una presencia emerge, no desde afuera, sino desde lo más profundo del pecho. Es una calma independiente de las circunstancias, una serenidad que parece demasiado antigua para haber sido adquirida en esta vida. No requiere explicación ni prueba. Simplemente existe, como una brasa que nunca se ha apagado, esperando ser recordada. Y cuando ese recuerdo despierta, el miedo pierde su poder. El ruido persiste, pero ya no domina. Quizás esto sea precisamente lo que muchos confunden con la iluminación, no la ausencia de sombra, sino la conciencia de que nunca tuvo verdadero poder. El observador percibe lo que una vez lo mantuvo cautivo, y de repente, el nudo se deshace. Las emociones siguen regresando, pero ahora pasan como olas que ya no te transportan. Sientes la ira, la tristeza, la duda, pero también sientes el suelo bajo tus pies, tu respiración suave, tu corazón aún latiendo. Y te das cuenta, no eres lo que sientes. Eres el espacio donde todo esto sucede. Esta conciencia lo cambia todo. El mundo no se vuelve más fácil porque las cosas mejoren, sino porque nuestra mirada ya no tiene el peso para controlarlas. Es como ver la misma escena una segunda vez y darse cuenta de que tras las formas se esconde una armonía silenciosa que todo lo sostiene. Caos, error, espera, nada está fuera de lugar. Y en este punto, muchos sienten la necesidad de acompañar este viaje y dejar una señal silenciosa de que el mensaje los ha conmovido, como si este pequeño gesto fuera un recordatorio: yo también reconozco este silencio. La vida empieza a reaccionar de forma diferente. Vuelven las coincidencias, pero ahora parecen conversaciones. Las pausas, antes incómodas, se convierten en portales. Y con cada respiración, la conciencia se expande un poco más, como si el universo entero respirara al unísono. El tiempo pierde sus contornos rígidos, el pasado y el futuro parecen disolverse en el presente, un presente tan denso y real que parece imposible escapar. Pero este silencio aún esconde algo. Una capa más profunda, oculta bajo la comprensión y más allá de la sensación. Algo que empieza a vibrar en los límites de la percepción, como un eco lejano que llama al centro. El observador pronto descubrirá que el silencio no es el final del viaje, sino el comienzo de algo aún más grande. Pero cuando esta calma persiste, sucede algo inesperado. El silencio que una vez te reconfortó revela verdades que quizá aún no querías ver. Es como si la luz, al intensificarse, revelara no solo belleza, sino también las profundidades olvidadas de tu alma. Viejos miedos, patrones sutiles, pequeñas mentiras que han alimentado la ilusión de control. Todo resurge, no como castigo, sino como liberación. El campo no miente, revela lo que aún vibra más allá de la frecuencia deseada. Y en ese momento,
El silencio ya no es solo un refugio, sino un espejo nítido. Te das cuenta de que observar también significa confrontación. Ver con claridad requiere atravesar la niebla que tu ego ha creado para protegerte de lo que no quieres sentir. Dolor, vacío, arrepentimiento, todo lo que has rechazado se presenta ante ti, exigiendo reconocimiento. Sin juicio, sin escapatoria, solo presencia. Hay cierta belleza en eso. Porque mientras el miedo intenta hacernos creer que algo se está perdiendo, en realidad ocurre lo contrario, estamos encontrando algo de nuevo. Autenticidad. Coherencia. La fuerza silenciosa de ser exactamente quienes somos, sin máscara. Por un instante, el mundo exterior parece derrumbarse, las oportunidades desaparecen, las personas se distancian, los caminos se difuminan. Pero tras esta aparente pérdida, se está produciendo una reorganización más profunda. La vida se está adaptando al nuevo campo que has comenzado a proyectar. El corazón, antes inquieto, aprende a descansar a su propio ritmo. El cuerpo se reequilibra. Las emociones encuentran el espacio que necesitan para expresarse libremente. Es como si toda tu existencia respirara contigo, a un ritmo más auténtico. Surge una sensación de pérdida y ganancia simultáneas, como si partes antiguas murieran para dar paso a una versión nueva, más clara y serena. Y, sin embargo, algo vibra en el fondo. Un eco tenue, apenas perceptible, que nos recuerda que la paradoja del observador aún guarda un último secreto. Un secreto revelado no por la razón, sino por la experiencia directa. Algo que empieza a formarse entre las pausas, entre un pensamiento y el siguiente. Como si el universo mismo se preparara para revelar lo que realmente sucede cuando el observador y lo observado finalmente se convierten en uno. A medida que el silencio se hace más denso, el mundo que te rodea cambia de estructura. Los colores parecen más vívidos, pero también más distantes. El tiempo se ralentiza, y lo que antes sucedía automáticamente, un gesto, un pensamiento, una reacción, sucede a cámara lenta. Es como si el universo entero respirara entre tus segundos, observando lo que haces con este nuevo espacio entre impulso y reacción. Y en ese lapso, todo se revela. Te das cuenta de cuánto de tu vida ha sido determinado no por elección, sino por reflejo. ¿Cuántas veces has dicho sí para evitar la incomodidad del no? ¿Cuántas veces has corrido, no por el deseo de llegar, sino por miedo a la quietud? La quietud revela estos movimientos ocultos. No acusa, no juzga, simplemente revela. Y ante esta claridad, emerge una vulnerabilidad, imposible de ocultar. La paradoja se intensifica, cuanto más callamos, más nos desafía la vida. Las personas se convierten en espejos. Las situaciones se repiten con nuevas formas, como si el campo buscara verificar la autenticidad de lo aprendido. Hay días en que el silencio se siente como un abrazo, y otros en que se siente como una prisión. Y, sin embargo, algo dentro de ti persiste. Porque incluso cuando todo parece desmoronarse, una presencia permanece intacta. En este punto, la línea entre la ganancia y la pérdida se difumina. Lo que parecía un éxito empieza a pesar, y lo que parecía un fracaso revela sabiduría. Las certezas se disipan, y solo queda el sentimiento, crudo, real, inevitable. La mente intenta comprender, pero el corazón ya lo sabe, este colapso marca el comienzo de un nuevo orden. Lo viejo da paso a lo nuevo, no por resistencia, sino por rendición silenciosa. La luz y la sombra danzan en este intervalo. Una revela la forma de la otra. Y entre ellas, un campo de fuerza invisible, un pulso constante que parece provenir de un lugar anterior a la existencia misma. Uno tiene la sensación de tocar algo que siempre ha estado ahí, pero que por alguna razón desconocida ha sido olvidado. Algo que no se puede enseñar ni explicar. Solo se puede conocer. Y, sin embargo, el momento aún no ha terminado. Aguantas la respiración como si el universo entero estuviera contigo. Algo está a punto de suceder, una revelación que no viene de afuera, sino de lo más profundo de ti. Cuando el silencio reina, el paisaje circundante reacciona casi imperceptiblemente. La gente se acerca o se aleja sin dar explicaciones. Puertas que antes requerían esfuerzo ahora se abren con un simple toque, y otras que considerabas esenciales se cierran para siempre. No hay dramatismo, solo un sutil ajuste, como si la realidad se reacomodara para acomodarse al nuevo ritmo que irradias. Todo cambia porque el observador ha cambiado. Te das cuenta de que las respuestas que buscabas nunca estuvieron fuera de tu alcance. Simplemente quedaron ahogadas por el ruido de tus intentos. Y cuando tu mente finalmente se aquieta, lo que se revela no es un milagro externo, sino sincronicidad, una serie de coincidencias que parecen orquestadas por algo mayor. Un encuentro perfectamente sincronizado.
Un obstáculo que se disuelve antes de convertirse en un problema. Un simple gesto de alguien que, inconscientemente, te ofrece exactamente lo que querías oír. Así es como habla el campo, no con palabras, sino con alineaciones. Pero con cada nueva claridad vienen sus propias pruebas. El universo parece querer confirmar que has comprendido lo que pediste. Te presenta la lección de nuevo, de una forma diferente. El mismo patrón, la misma incomodidad, pero esta vez con una diferencia. En lugar de reaccionar, observas. En lugar de luchar, escuchas. Y es precisamente en este espacio entre el impulso y la reacción donde el poder comienza a manifestarse. Porque la verdadera maestría no reside en el mundo, sino en la frecuencia que proyectas en él. Algunos lo llaman suerte, otros confianza. Pero en el fondo, es cuestión de constancia. Cuando tus sentimientos, pensamientos y acciones finalmente se alinean, el universo ya no necesita presionarte. Sigue adelante. La resistencia desaparece porque ya no la mantienes. El esfuerzo da paso a la precisión. El tiempo deja de ser tu enemigo y se convierte en tu cómplice. Todo lo que nace de la quietud irradia una serena elegancia. Y es precisamente en este momento que algo extraño se hace evidente para muchos. La realidad no está sujeta a la voluntad, sino a la claridad. Cuanto más pura sea la señal, más rápida será la reacción. Y esta comprensión lo cambia todo. Es el momento en que el observador se da cuenta de que cada emoción, cada decisión, cada pausa es una sutil orden dada al campo. Para algunos, esta comprensión provoca una sonrisa casi involuntaria, quizás la misma que sientes ahora al verte reflejado en estas líneas. Y si algo se ha despertado en tu interior al leer estas líneas, puede ser señal de que el campo acaba de reaccionar. Pero justo cuando todo parece cambiar, la paradoja se intensifica. La claridad, antes estable, comienza a titilar, como reflejos en el agua. Intentas aferrarte a ella, pero cuanto más intentas definirla, más se desvanece. En este punto, el universo no está poniendo a prueba tu fuerza, sino tu compromiso. Porque la verdadera quietud no es la ausencia de movimiento, sino la confianza en que el movimiento correcto ya ha comenzado. Las señales cambian de forma. Lo que ayer parecía progreso, hoy se revela como una distracción. Lo que antes parecía una pérdida, ahora se revela como un desvío necesario. Cada línea se distorsiona, creando una lógica que la mente no comprende, pero el cuerpo percibe. Es como caminar por un sendero que desaparece a cada paso. El único fundamento es el momento presente. Y es precisamente en este momento que la realidad se distorsiona. Hay belleza en este aparente caos. Obliga al observador a soltarse y comprender que el verdadero poder no reside en manipular el campo, sino en escuchar. Cada situación se convierte en una conversación secreta con lo invisible. Una discusión silenciosa entre lo que dices querer y lo que realmente resuena en tu interior. Y el campo responde impasible a lo auténtico, nunca a lo ensayado. La paradoja se hace entonces más clara. Cuanto más intentamos controlar la creación, más se aleja. Pero cuando finalmente aceptamos que no hay nada que controlar, todo cobra forma. El deseo se libera del peso de la necesidad y se transforma en dirección. La acción ya no nace del miedo, sino de la calma. Ya no hay necesidad de apresurarse, pues empezamos a darnos cuenta de que el tiempo es solo un reflejo de nuestro propio estado interior. Y, sin embargo, el misterio persiste. Porque entre cada respiración, transcurre un instante en el que el campo parece esperar. Una pausa donde el universo observa si reaccionas como antes, o si permaneces inmóvil. Esta pausa es el límite de la realidad, el punto donde lo invisible cobra forma. No sabes qué sucede, pero lo sientes muy cerca, casi al alcance de la mano. Como si el espacio mismo cediera, revelando lo que siempre ha estado ahí, oculto bajo el velo del movimiento. En algún momento, el silencio deja de ser un refugio para convertirse en un espejo. Todo lo perdido regresa, recuerdos olvidados, promesas rotas, intenciones incumplidas. Es como si el silencio encontrara fragmentos de quienes fuimos, solo para preguntarse, ¿para qué cargar con él? Y en esa pregunta residen tanto la incomodidad como la liberación. Porque cuando la mente ya no encuentra apoyo en viejas narrativas, surge una especie de vacío. No es una ausencia, es un espacio. Un espacio que parece observarte desde dentro, como si la realidad misma esperara tu nueva respuesta. Y en este estado, la dualidad se hace más evidente, la luz proyecta sombras más largas, la confianza coexiste con el miedo, el progreso genera duda. Todo lo que una vez fue cierto debe ahora sentirse de nuevo, con un cuerpo diferente, una perspectiva diferente. Te das cuenta de que el campo te recompensa no por tu comprensión, sino por tu integración. El conocimiento por sí solo ya no basta.
Debes vivir la nueva frecuencia hasta que se convierta en tu piel. Y eso requiere dedicación. No una dedicación pasiva, sino una presencia radical, una que observa el caos sin disolverse en él. La paradoja se repite en ciclos, cada vez más sutilmente. La quietud trae desafíos más sutiles, y el aprendizaje, desafíos más silenciosos. Hay momentos en que el universo parece congelado, esperando a ver si resistes. A veces, no responder es la prueba definitiva. Porque la verdadera maestría no reside en manifestar lo que deseas, sino en ser constante, incluso cuando nada se mueve. El campo entonces mide tu vibración, no en términos de éxito, sino en el tiempo transcurrido entre ambos. La imagen se aclara. Estás en el centro de un circuito de ondas, irradiando y recibiendo, sin saber dónde empieza una y dónde termina la otra. Solo hay resonancia. Cada emoción es un sonido que moldea la materia que la rodea. Y en esta conciencia, algo cambia, no externamente, sino internamente. Un viejo recuerdo despierta, nunca fuiste el efecto. Siempre fuiste la causa. Sin embargo, el ciclo no se cierra. El aire parece más denso, el tiempo más elástico. Algo está a punto de suceder, pero no hay prisa. Solo la sensación de estar en el punto exacto donde lo invisible se hace visible. El momento en que observador y observado comienzan a reconocerse como un solo pulso. Y entonces llega el momento en que todo encaja, no como un espectáculo, sino como un susurro que finalmente comprendes. El campo, antes distante y enigmático, ahora vibra al ritmo de tu respiración. Te das cuenta de que no hay diferencia entre lo que observas y lo que creas, que el mundo que te rodea responde no a tus pensamientos, sino a lo que observas. Y en esta conciencia silenciosa, la realidad comienza a adaptarse suave y obedientemente al tono de tu estado interior. El aire se siente más ligero. El tiempo se siente menos rígido. Cada respiración trae una claridad inexplicable, solo tangible. Las pequeñas cosas tienen una belleza inesperada, la lejana campanada de un reloj, el lento movimiento de una cortina, el simple latido de tu propio corazón. Todo armoniza sutilmente, como si el universo esperara que recordaras, siempre ha sido parte del todo. El silencio deja de ser esfuerzo y se convierte en palabra. Es la forma natural de existir, cuando ya no hay separación entre tú y la corriente que te anima. Pero hay algo más profundo bajo todo esto, una comprensión que no necesita palabras. Entiendes que nada tiene que forzarse, porque nada se pierde. Que cada pausa, cada silencio, cada instante en que creías estar quieto, era el campo mismo reorganizándose en torno a tu nueva frecuencia. Lo que antes parecía espera era embarazo. Y lo que antes parecía ausencia era simplemente espacio que se creaba para lo nuevo. Esta comprensión transforma tus acciones. Tomar decisiones se vuelve más fácil, no porque el mundo se haya simplificado, sino porque el ruido se ha calmado. Las decisiones fluyen como el agua, siguiendo el terreno, sin esfuerzo pero con propósito. Y en este punto, la presencia se vuelve contagiosa. Quienes te rodean la perciben, aunque no te comprendan. La coherencia es silenciosa, pero imposible de ignorar. Quizás por eso tanta gente permanece aquí, siguiendo cada revelación como si reconociera un eco de su propio despertar. Porque cada palabra pronunciada en este espacio no es solo un sonido, es un espejo que resuena con tu yo más auténtico. Si algo se ha expandido dentro de ti, si tu respiración se ha calmado, si el mundo parece un poco más claro, entonces el campo ya ha respondido. Y quizás el gesto más significativo que puedas hacer ahora mismo sea dejar una huella, un comentario, una inscripción, un simple sí, silencioso, no para marcar tu presencia, sino para confirmar lo que ha despertado. Respira hondo. La paradoja del observador es esta: al detenernos, movemos el universo. Al permanecer en silencio, hablamos su idioma más antiguo. Y el mundo, al percibir esta vibración, se inclina ligeramente para escuchar.